Muy buenos días. En este video trataremos la fisiología sanguínea. Es el primero de 3 videos donde vamos a abordar cuáles son las células de la sangre, cómo es la hematopoiesis y le vamos a dar una especial atención a los eritrocitos, cómo se forman y cuáles podrían ser sus principales alteraciones. La fisiología sanguínea, lo primero es saber qué es la sangre. La sangre es un tejido, es decir, es un órgano que fluye por los capilares, venas y arterias en todos los vertebrados, incluso en los invertebrados, y su color es rojo. Se caracteriza por ese color porque contiene hemoglobina y la hemoglobina refleja la luz cuando está muy oxigenada, cuando está cargada de oxígeno. Entonces la vemos de color rojo brillante cuando está muy oxigenada y de color rojo pálido cuando es menos la saturación de oxígeno de esa hemoglobina. Generalmente las mujeres y los hombres tienen diferencias en la cantidad de sangre, también en la cantidad de hemoglobina y hematocrito, y lo iremos discutiendo. Más o menos 70 mililitros por kilogramo en mujeres, 80 mililitros por kilogramo en hombres, pero puede variar de acuerdo a muchísimas cosas. ¿Cuáles son las funciones de la sangre? Ya se las pudieran estar ustedes imaginando de forma intuitiva. Transportar oxígeno hacia los tejidos, que es la primera que a uno se le ocurre. Transportar anhidrasa carbónica hasta los pulmones. Generalmente hay una enzima muy concentrada dentro de los glóbulos rojos, que es la anhidrasa carbónica, y ella nos ayuda a convertir y transportar el CO2 en bicarbonato y de vuelta a CO2, y digamos que la sangre hace parte de este proceso, transportando los glóbulos rojos que tienen alta cantidad de anhidrasa carbónica. Transportar nutrientes, por supuesto, también se les estaba ocurriendo. Glucosa, aminoácidos, lípidos, sales minerales, entre otras cosas. Desde el hígado, procedentes del aparato digestivo, hacia el lugar donde se requieran. Transporta mensajeros químicos y también hormonas. Eso hace posible la comunicación endocrina. Y defiende el cuerpo de las infecciones gracias a las células de defensa que vamos a discutir hoy. Y por supuesto la homeostasis en el transporte de líquido extracelular, es decir, el líquido intravascular, que hemos hablado innumerables veces. La sangre además representa el 7% más o menos del peso corporal. Ustedes ya saben que depende mucho de la cantidad de agua corporal total. Alguna vez en clase lo calculamos. La gente generalmente dice que un adulto promedio tiene 5 litros de sangre. Ya ustedes saben que eso puede variar mucho. Hicimos las cuentas y puede ir más o menos de 3.5 a 6.5 litros dependiendo de estatura, peso y agua corporal total. Pero digamos que si fueran 5 litros, más o menos 2 a 3 litros sería plasma sanguíneo y el resto serían células. La composición de la sangre básicamente se divide en dos grupos, elementos celulares y plasma. Los elementos celulares son los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos. El plasma básicamente es agua en la cual se encuentran disueltas sustancias inorgánicas y orgánicas. El plasma es aproximadamente del 55 al 60% del total de la sangre. Y dentro de ese plasma se encuentran suspendidos los elementos formes, que serían las células, que corresponden a un 45% para un total de 100% de sangre. Este porcentaje puede variar de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, si una persona se encuentra viviendo a una altura más alta, me refiero ya no en Neiva, sino en Bogotá o en una ciudad que sea mucho más, que tenga una altura mucho más grande, seguramente va a tener un aumento de eritrocitos y eso va a hacer que su hematocrito aumente y la cantidad de plasma pues sea menor, de acuerdo al 100% de la sangre. Entonces, esto simplemente es un porcentaje, pero no se dejen engañar. No se refiere a la cantidad de sangre como tal que hay, simplemente el total de sangre que hay, son elementos formes y cuánto es plasma. Miremos entonces primero la parte del plasma, la parte líquida.
El plasma es el componente líquido de la sangre, gracias al cual pues, las células sanguíneas pueden circular. Básicamente está formado por agua, el 90% del plasma es agua y se encuentran disueltas muchas sustancias que llamamos anteriormente orgánicas e inorgánicas, dentro de las cuales se encuentran proteínas, glucosa, grasas, sales minerales, hormonas, vitaminas, anticuerpos, factores de coagulación, entre otras cosas. Ya dijimos que la composición del plasma, más del 90% es agua, aquí vimos 91.5%, y tenemos unos solutos que son no proteicos y solutos proteicos. Los solutos no proteicos más o menos son el 1.5%, si tomáramos el plasma como un 100%, de los cuales los electrolitos y la glucosa, lípidos y vitaminas pues son como los principales protagonistas. El otro 7% son las proteínas. Ya sé que están pensando en albúmina, pero hay otras que también son importantes. Las proteínas plasmáticas, ese 7%, si lo llevamos a un 100%, tendríamos que más de la mitad son albúmina, la proteína más abundante que tenemos en el plasma. En segundo lugar están las globulinas, que ya veremos cuáles son y cuáles son sus funciones. Y en último está el fibrinógeno, que es la proteína que menos se encuentra, si es la más grande en tamaño. ¿Qué proteínas plasmáticas tenemos y cuáles serían sus funciones básicas? Las funciones básicas son dar presión oncótica, significa que mantienen el agua dentro de los vasos, transportar sustancias. Muchas de ellas, sobre todo la albúmina, tienen uniones celulares con calcio, hidrogeniones y otras sustancias, incluso medicamentos. Amortiguar el pH, muy de la albúmina, que puede unir hidrogeniones y eso ella actúa como amortiguador, es decir, que puede modular el pH. Coagulación, ahí se están refiriendo específicamente al fibrinógeno, que como ya deben estar haciendo las consultas de coagulación, pues se habrán podido dar cuenta que la meta de la coagulación es generar un coágulo donde el fibrinógeno se convierte en fibrina para que se vuelva sólido. La inmunidad se refiere a las células inmunitarias, los leucocitos. ¿Dónde se producen estas proteínas? En su mayoría se producen en el hígado. Pero también las células plasmáticas producen anticuerpos, que son las inmunoglobulinas, y hay otros tejidos que producen algunas. Muy pocas, sí, pero producen algunas. ¿Cuáles son las proteínas principales que pudiéramos nosotros mencionar? Ya mencionamos la albúmina. Peso molecular, 69 kilodaltons. Estas son las funciones más importantes. Presión oncótica, se unen a varias cosas como esteroides, bilirrubina, sales, ácidos grasos, muchos, incluso medicamentos, como dije. Hay otros que son bastante relevantes, como por ejemplo el fibrinógeno, mirámoslo. Aunque es baja su concentración, fíjense que su peso molecular es súper grande, 240 kilodaltons. Y están las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas pues median toda la respuesta de los linfocitos, la respuesta humoral de los linfocitos. Las profundizarán más cuando vean inmunología. Otra que sea muy interesante, la transferrina. La transferrina con 80 kilodaltons básicamente se une al hierro en su modo de transporte en las vías sanguíneas. Esta puede ser una lista interesante que pudieran revisar y contarme por qué es tan importante la alfa-1 antitripsina, qué le pasa a uno cuando nace sin ella y otra que sea así como muy importante. Bueno, eso. El plasma es un material extracelular líquido que imparte a la sangre su fluidez. Quiere decir que entre menos plasma haya, pues menos fluida es la sangre. Claro, la albúmina ya dijimos que es el principal componente, que además es pues una proteína plasmática que no es tan grande como otras, que se sintetiza en el hígado y que tiene todas estas funciones que ya habíamos dicho y digamos que aquí están resumidas. Y también dijimos que el plasma contiene pues unas globulinas, que son inmunoglobulinas en su mayoría, y también algunas globulinas que no son inmunes, pero ayudan a mantener la presión coloidosmótica todas ellas y actúan como transportadores del cobre. Otra consulta, para que la coloquen ahí. ¿Qué pasa con el cobre? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Qué pasa cuando hay excesos de cobre o déficit de cobre?
El fibrinógeno también forma parte del plasma sanguíneo y es, pues como les había mencionado, la proteína más grande. También se sintetiza en el hígado y le vamos a poner especial atención cuando vayamos a discutir todos los aspectos de coagulación que discutiremos más adelante. Y pues la idea es que el fibrinógeno lo que hace es que se convierte en fibrina y forma una red para evitar que el coágulo se deshaga y se ponga un poco más fuerte. Así detenemos pues las hemorragias. Aquí tenemos una gráfica de lo que podría ser ese proceso, fibrinógeno, en presencia de trombina se convierte en fibrina y la fibrina se va organizando en unos monómeros para darle estabilidad al coágulo blanco. Tenemos una foto más bonita sobre este proceso. Muy bien, estos son los elementos básicos de la sangre. Y ahora pues vamos a ver los elementos formis, que es la parte celular que corresponde al hematocrito. Cuando hablamos de hematocrito hacemos referencia a la parte celular y generalmente está alrededor de entre el 40 y el 45%. Claro que cambia si eres mujer o hombre y depende de dónde vivas también. Ya lo vamos a ver. Esta es la composición de la sangre hasta este momento de forma general. El 55% plasma, que sería este. Los glóbulos blancos, que es esta línea blanquita que se hace aquí, y los glóbulos rojos que están al fondo, que corresponde todo este pedazo a las células sanguíneas que serían el 45%. De ese 45%, el 99% son glóbulos rojos. ¿Qué observamos aquí? Este es un tubo de ensayo que estaba lleno de una muestra de sangre y esa muestra de sangre lo que fue pasada por una centrífuga es un aparato que le da vueltas a una velocidad muy alta y al dar vueltas lo que hizo la sangre fue separarse en sus componentes. Arriba quedó el plasma y abajo quedó el sedimento que serían las células sanguíneas. Es un proceso que hacemos en el laboratorio y que haríamos en el laboratorio de sangre o lo haremos en el momento en que podamos ir al laboratorio. Ahí está, menos del 1%, entonces son leucocitos y plaquetas. A este 45%, como les dije, se les llama hematocrito. Aquí está una muestra con un hematocrito normal, cercano al 45%. Aquí tenemos un hematocrito con una muestra con hematocrito menor del 40%, a eso le llamamos anemia. Hay diferentes tipos de anemia, lo veremos en otro video. Y aquí hay un hematocrito superior al 50%, a lo que le llamamos policitemia, es decir, aumento del conteo de glóbulos rojos. Aquí están los glóbulos rojos. Son discos bicóncavos que no tienen núcleo y pues su función principal es transportar oxígeno. Vamos a tener todo un video dedicado solamente a los glóbulos rojos porque en fisiología el entender la línea roja es la principal prioridad. Veremos la línea blanca de forma general y esta van a tener la oportunidad de profundizarla durante el curso de inmunología. Vamos a ver las cosas generales e importantes y luego van a profundizar allí. Fíjense en esta imagen. Esta imagen representa un frotis de sangre periférica. Es lo que haríamos si estuviéramos en el laboratorio. Lo que se hace es sacar una muestra, extenderla sobre una lámina y ponerle una coloración con un tinte especial y después de dejarla secar vamos a ver en el microscopio como esto. Estos serían los glóbulos rojos, estos pedazos de fragmentos serían las plaquetas y estas serían las células blancas, que en este caso este es un neutrófilo. Los eritrocitos tienen una vida promedio de 120 días para luego ser fagocitados. Tienen un valor promedio que se diferencia si eres hombre o eres mujer, pero está por los 5.200.000 más o menos por mililitro de sangre. Cada 100 mililitros de sangre contiene alrededor de 15 gramos de hemoglobina. Y esa hemoglobina, cada miligramo de esa hemoglobina puede combinarse con 134 a 136 mililitros de oxígeno. Estos datos los vamos a ampliar después, pero estas son como las generalidades.
Aquí tenemos una imagen donde nos muestra cómo el eritroblasto en la médula ósea se convierte en eritrocito. Realmente los eritrocitos salen a la circulación en forma de reticulocitos y al día siguiente se convierten en eritrocitos maduros. Durante nuestro video de eritropoiesis, entonces vamos a discutir cómo se da este proceso de forma más profunda. ¿Cuál sería la clasificación de las otras células? Estamos hablando de los leucocitos. Entonces, la segunda célula son los leucocitos y podemos clasificarlos como de varias formas. Leucocitos con núcleo, sin lóbulos o mononucleares, que serían los linfocitos y monocitos. Y los leucocitos con núcleo o polimorfonucleares, que serían los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Ambos son de todos son de líneas celulares, estos son de una línea celular y estos son de otra línea celular, que vamos a ver en la eritropoiesis. La observación a través del microscopio ha permitido clasificar un poco más las características de acuerdo a las tinciones que se le hacen a estas células. Entonces tenemos también otro tipo de clasificación que son los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos son los que presentan gránulos en el citoplasma, es decir, el núcleo está lobulado o en pequeños segmentos. Entonces esos serían los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. Y los agranulocitos son los que no presentan gránulos, los linfocitos, los monocitos y los macrófagos. Igual que la diapositiva anterior, pero esta simplemente es otra forma de clasificación. Miremos esta imagen. Aquí vemos un granulocito eosinófilo que tiene pequeños gránulos incluso en el citoplasma, un granulocito basófilo, un linfocito, un monocito de un solo núcleo y un basófilo. Ahí podemos ver claramente las diferencias y realmente sí se ven así en la tinción. Espero poder hacerla con ustedes. Muy bien, los linfocitos entonces constituyen alrededor del 30% del total de los leucocitos. En su mayoría son linfocitos pequeños, de unos 6 a 15 micras de diámetro. Generalmente los linfocitos grandes son activados en su superficie por la interacción con un antígeno, es decir, con un antígeno significa una sustancia que está al cuerpo o que es producto bacteriano o viral que hace que esta célula se active. Posee un núcleo grande con una escotadura y pues una cierta escasez de unos orgánulos. Los linfocitos son de varios tipos. Generalmente se clasifican en tres. Los natural killer, los linfocitos B y los linfocitos T. Los natural killer o asesinos naturales están programados para destruir cierto tipo de células dañadas. Los linfocitos básicamente son los responsables de la respuesta inmunohumoral mediada por anticuerpos y su nombre viene de la bolsa de Fabricio de las aves, que pues ahí se generan los linfocitos de estas aves, pero en nosotros se refiere básicamente a la médula ósea. Los linfocitos T, por otro lado, son responsables de la respuesta inmune celular, pero sí se diferencian en el timo cuando uno está pues niño. Y pues a eso debe su nombre, la T de timo. Tanto los B como los T son muy específicos para el antígeno. Entonces aquí vemos una gráfica donde están los linfocitos B y los linfocitos T, que tenemos dos tipos de células T, las C citotóxicas y las T ayudadoras. Aquí lo tenemos en una gráfica un poco mejor. Con respecto a esta línea celular blanca vamos a discutir la parte de hematopoiesis, pero vamos a dejar el resto para que luego lo puedan ver en inmunología. Desgraciadamente no nos alcanza el tiempo para ahondar en este tema que es supremamente interesante. Los monocitos son precursores del sistema fagocítico mononuclear, salen de la médula ósea también y viajan a diferentes tejidos donde se diferencian de acuerdo a la célula donde hayan quedado. Entonces ahí hay un ejemplo, son osteoclastos en el hueso, pero son células de Kupffer en el hígado y así sucesivamente. Cada uno de los órganos tiene unas células macrófagos que se diferencian de acuerdo al tejido, pero que fueron monocitos cuando estuvieron de forma transitando en la circulación. Son los más grandes en un extendido de sangre y en promedio miden 18 micras. Ahí tenemos un ejemplo y una grafiquita. Los neutrófilos, ya vimos unas fotos de los neutrófilos, son los más abundantes
miden más o menos de 10 a 12 micras de diámetro, poseen un núcleo que está fragmentado en 4 lóbulos, contiene gránulos específicos secundarios y esos gránulos, tanto primarios como secundarios y terciarios, están llenos de sustancias que pueden usar para defendernos. Son células supermóviles y abandonan la circulación y migran al tejido de acción donde haya un proceso inflamatorio. Es decir, ellos son la primera línea de ataque de la inmunidad innata. Cuando uno se inflama o se pega, pues estas células llegan ahí para defenderlo a uno. Los neutrófilos, entonces, son la primera célula que llega desde la circulación al tejido dañado, pero allí en el tejido dañado generalmente ya están los macrófagos que están en ese lugar. Tratando de defendernos y produciendo sustancias quimiotácticas para atraer a esos neutrófilos. Así que los neutrófilos realmente son los segundos que llegan al sitio de lesión a través de un proceso que se llama quimiotaxis. La quimiotaxis es el proceso por el cual atraemos a los neutrófilos produciendo sustancias atrayentes para ellos, mediadores inflamatorios. Los leucocitos se adhieren al endotelio vascular y ruedan sobre él. Luego de que ruedan, pues deben tratar de pasar al tejido dañado. Ese es un proceso que se llama diapédesis y es facilitado por la histamina y la heparina, entre otras sustancias que producen los mastocitos, para que las uniones celulares del endotelio se separen y dejen pasar los neutrófilos. Una vez ya en el sitio de inflamación, lo que hacen los neutrófilos es fagocitar de forma inespecífica agentes extraños. ¿Qué significa inespecífico? Que no son capaces de reconocer antígenos específicos como si lo harían otras células de una inmunidad adquirida, ¿sí? Esto se llama inmunidad innata, o sea, esa es la primera línea de defensa. Se produce también interleuquina 1 que generalmente produce fiebre, entonces allí es donde empiezan las altas fiebres en una infección común. Aquí tenemos una gráfica que nos muestra cómo ese es este proceso y voy a dejar en los comentarios del video un link de otro video que comenta cuáles son las fases de la inflamación para que se hagan una idea. Digamos que no es el objetivo de este curso repasar inflamación porque es el primer tema que ven en patología el otro semestre, pero sí es importante que se hagan una idea de la importancia de este proceso. Fíjense aquí, está el contacto, están las selectinas, unas selectinas que unen el neutrófilo con el endotelio y eso genera unas uniones débiles que les permiten unirse y despegarse, que el neutrófilo parece que rodara. Luego aquí está la parte de la adhesión, la parte de la quimiotaxis y la diapédesis y finalmente el punto donde llega ya a producir la fagocitosis. Aquí está la parte inicial, que es la activación endotelial, que es la producción de sustancias quimiotácticas. Los basófilos son la segunda célula, los segundos granulocitos. Aquí tenemos una imagen de cómo se ven. Son bastante poco frecuentes en la sangre común, menos abundantes, representan el 0.5 del total. Más o menos son del mismo tamaño, un poco más pequeños que los neutrófilos. Poseen en su membrana abundantes receptores, sobre todo para inmunoglobulina E, entonces eso tiene una asociación muy especial. Se asocian a los mastocitos para la hipersensibilidad y la anafilaxia, es decir, los procesos de alergias. Tiene abundantes gránulos, como ustedes lo ven aquí en su citoplasma, diversas sustancias que pueden ser heparina, que ustedes ya me van a hablar después de la heparina y qué hace, que es un anticoagulante natural, histamina y heparansulfato, leucotrienos, que desencadena contracción prolongada del músculo liso, es decir, vasoconstricción, y también broncoconstricción de la vía aérea. Por eso muchas anafilaxias, digamos que cursan con broncoconstricción. Los eosinófilos son otra de las células granulocíticas, también tienen el mismo tamaño de los neutrófilos, se asocian con reacciones alérgicas también, pero sobre todo infecciones parasitarias e inflamaciones crónicas. Participan en varias respuestas inmunitarias, pero su núcleo es generalmente bilobulado y contienen muchos gránulos específicos con sustancias de diferentes tipos. Finalmente tenemos las plaquetas. Las plaquetas son unas células bien interesantes que son producto o pedazos de otra célula más grande. Aquí tenemos las plaquetas, se ven muy pequeñas, son pedazos de otra célula
Son pedazos que salieron de una célula más grande que se llama megacariocito. Generalmente es una célula en forma de disco sin núcleo, el promedio es de 2 a 4 micras de diámetro, más o menos el conteo de plaquetas a nivel sanguíneo es de 250.000 a 400.000 plaquetas por mililitro de sangre. Y su vida promedio es de 10 días. Como dije, proviene de los megacariocitos. ¿Qué significa que proviene del megacariocito? Aquí vemos un megacariocito. La plaqueta circula como un disco irregular con una membrana de fosfolípidos. En su citoplasma está compuesto básicamente por el citoesqueleto, un gel contráctil, un sistema canalicular abierto, un sistema tubular denso y dos tipos de gránulos, los alfa y los densos, que ustedes me explicarán después qué es lo que tienen esos gránulos y por qué son tan importantes en la respuesta de la coagulación. Finalmente, como siempre, damos un tip que se puede llamar clínico. Cuando hablamos del hematocrito, hablamos de la cantidad de células que hay. Bueno, el ritmo de caída de ese hematocrito se llama velocidad de sedimentación globular. ¿Cómo así que el ritmo de caída? Resulta que se puede tomar una muestra y poner en unos tubitos y ponerle el reloj a ver cuánto tiempo se demora en bajar los glóbulos rojos hasta el fondo, sin necesidad de hacer centrifugación ni nada, simplemente se dejan ahí y se observan. Generalmente, cuando la sangre con anticoagulante de un paciente tiene altos niveles de fibrinógeno o de otras proteínas inflamatorias, ¿sí?, los eritrocitos descienden más rápido hacia el fondo por efecto de la gravedad, y eso significa que la velocidad de sedimentación significa que se van al fondo del tubo, es mucho más rápida. Entonces aquí hay un ejemplo. Al cabo de 1 hora, esta sedimentación deja una capa de plasma claro en la parte superior del tubo, que puede ser menor o igual a 15 milímetros de grosor para la sangre normal y de mayor a 40 milímetros de grosor para ciertos trastornos inflamatorios. ¿Cómo se interpreta esto? Aquí tenemos unos tubitos y aquí hay unos que tienen mayor velocidad de sedimentación globular que otros, es decir, el tiempo de caída fue mayor. Aquí tenemos los valores de referencia normales. Entonces, de 0 a 15 años, niños y niñas tienen más o menos lo mismo, más o menos 15 milímetros por hora de caída. ¿Sí? Entonces, el cardiólogo generalmente marca la hora de inicio y luego al rato viene y mira cuánto tiempo ha pasado y cuánto ha descendido. Y este es de 15 a 50 años, 15 milímetros por hora por hombres y 20 milímetros por hora para mujeres. Si esta velocidad de sedimentación globular está muy aumentada, puede ser un signo de inflamación o hipercoagulabilidad también. Es decir, que hay unas proteínas que están presionando a los glóbulos rojos para que bajen más rápido. Muy bien, esto fue todo lo de generalidades, algo muy general, muy fácil para ponernos como a tono. El próximo video, entonces, vamos a ver más a fondo la hematopoiesis, haciendo énfasis en la eritropoiesis, es decir, la producción de glóbulos rojos, sus funciones, sus partes, etc. Muchas gracias por escuchar.